muchísimo gusto que continúen con nosotros aquí en este su espacio de tu tiempo. Y bueno, recuerden que todavía estamos por ahí en contacto con todos y cada uno de ustedes a través de nuestra fanpage. En Facebook nos encuentran como Tu Tiempo, Canal 13. Recuerden que pueden escribirnos y con muchísimo gusto estaremos muy al pendientes de sus mensajes. Así es que aún estará a tiempo. Ya saben, por ahí estamos en contacto. Y estamos en nuestra última sección del día de hoy, aquí en el estudio, en la sección de psicología. Y bueno, como siempre tengo el gusto de compartir la sección el día de hoy con nuestro especialista, el psicólogo Dorian Peñalosa. ¿Cómo estás, Dorian? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy contento, fíjate, de estar aquí otra vez. Y es un tema por demás importante, ¿no? Sí, de hecho, ahorita detrás de cámaras lo estuvimos platicando. Y fíjense ahí en casa que hoy vamos a platicar acerca del duelo y la muerte. Así es un tema que muchas veces es un tabú incluso, como algunos otros, es decir, como que la gente no le gusta relacionarse tanto, mencionarlo, decirlo, obviamente no lo vas a platicar en la sobremesa con la gente, entonces, pero hace falta por la cuestión de que, por un lado, es inherente la muerte a la vida, y por otro lado, la pérdida, los duelos, el luto, es algo que también tenemos presente en la sociedad, entonces, diríamos que el primero, la muerte, es algo más como personal. Las personas, algunos les tenemos miedo, o tal vez todos, sí, claro. o probablemente mucha gente, a la muerte. Y por otro lado, la cuestión de las pérdidas de los familiares, amigos y gente cercana. Entonces, es un tema a veces difícil, pero importante de abordar. Sí, claro. Y yo creo que aquí este tema también varía un poquito dependiendo de las creencias de cada quien. O sea, cada quien tiene como una forma diferente de ver el luto o la muerte. Quizá algunos dicen, no, pues mis creencias creen que estás entrando a otra vida, que vas a reencarnar. Otras quizá vas al purgatorio y luego ya asciendes al cielo, pero te tienen que juzgar obviamente por tus actos y acciones que hiciste en vida. Sí. Entonces son por ahí muchas creencias que se tienen con respecto a la muerte. Pero fíjate, algo que me llama muchísimo la atención es que ¿por qué en verdad nosotros como personas no estamos preparados para afrontar a la muerte? Me refiero a que si un familiar o un amigo cercano fallece, no estamos preparados para ello. Pues mira, hay un principio básico que se encuentra en la humanidad, en las personas. Es una tendencia que podría mencionarlo así como, es algo a lo que tendemos, es decir, la perpetuidad. El ser humano tiende a querer perpetuar todo. Quieres que tu relación sea para siempre, quieres que tu perrito sea para siempre, tu camisa favorita quieres que te dure todo el tiempo, que no se desgaste, no se rompa. Entonces, el día que tienes un auto, que no se te lastime, que no se dañe, que no se descomponga, quieres que te dure para siempre. Y una más vendría siendo pues nosotros, la vida. Dígase, hablando de las personas, por ejemplo, bueno, las pérdidas que comentabas, mi pareja, familia, hijo, algún familiar o amigo conocido, quisiéramos que fuera para siempre. Entonces es una tendencia de las personas a buscar perpetuar cualquier cosa, específicamente cualquier cosa que nos gusta, que nos hace sentir bien. Obviamente no queremos que el dolor sea para siempre, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ese es uno de, digamos, de los aspectos que explicaría por qué cuando se presenta algo que es inherente, te decía, a la vida, la misma muerte, o el término, por decirlo, del término de la vida, de la relación, porque vale la pena mencionar que los duelos se viven a partir de una pérdida y que pueden ser en dos tipos: real, que viene siendo la física, el fallecimiento de una persona, pero también simbólica. Cuando una persona, por ejemplo, pierde su trabajo, pierde su familia, pierde su esposa, pierde, y no me refiero físicamente de que muera, sino una separación, perder una relación, pero incluso aspectos como perder la capacidad de caminar, perder un miembro, una extremidad, por ejemplo, perder una etapa de edad. Muchos vemos personitas adultas, ¿no?, que se comportan un poco más como etapas previas o adolescentes, porque están perdiendo una etapa, una capacidad, un lugar, una situación. ¿Por qué no la economía? A lo mejor cierta estabilidad económica, y que de pronto la pierdas también te puede llevar a un duelo. Entonces son un montón de cosas, porque te decía, lo primero vendría siendo el que queremos que sea para siempre. Ese sería el primer. Por eso no estamos como preparados, porque todo el tiempo nosotros de manera natural tendemos a perpetuar. Y otro, que la cultura, la educación, la sociedad, como hemos visto en otros temas, siempre se ve, nosotros nos vemos influenciados por aspectos socioculturales. Sí. Y en este sentido, como lo empezábamos al principio diciendo, no estamos acostumbrados a hablar del tema, no es algo que hablemos con nuestros hijos, y muchas veces son ellos los que se nos acercan, ¿no?, a preguntarnos, ya sea por una situación que se presenta en familia
o simplemente porque lo escucharon y mamá y la muerte y te vas a morir o no sé, y hasta nos es un tanto incómodo. Entonces, por un lado tendemos a la perpetuidad y por otro lado no es un tema que abordemos y que no nos gusta de manera personal y social. Por eso diría yo que no estamos preparados para enfrentarlo. Un día te va a llegar la persona, la familia, cualquier situación que tenga que ver con la pérdida y o con la muerte y no vamos a saber qué hacer. Entre otras cosas, porque nunca le hemos puesto atención. Sí, claro, y es que es como mencionas, o sea, quizá estás en familia muy a gusto y todo y de repente alguien llega a tocar ese tema, si o te dicen, no hay que hablar de eso, o no hay que tocarlo, o por qué se te ocurre mencionarlo en un momento así, o sea, sí, claro. Son como muchas cosas en las cuales uno como persona no nos cerramos como esa ventana o esa puerta para poder platicar acerca de este tema, que a lo mejor y sí al principio nos saca de onda, pero yo creo que igual platicándolo como que empezamos a ver un poquito mejor las cosas en la cuestión de este tema para poder comenzar como a mentalizarnos, porque no sabemos cuándo pueda llegar, o sea, la muerte o el fallecimiento de una persona siempre es inesperado, o sea, nunca sabemos cuándo va a ser el día, quizá a lo mejor, no sé, una persona que sale de su casa y que va caminando al trabajo y que quizá por una u otra razón lo atropellan o tiene un accidente, o sea, son cuestiones como muy inesperadas de la vida. Así es. Y ya que lo mencionas, creo que ese es un paso ya como para empezarlo a abordar. ¿Qué es lo que podríamos hacer? La cuestión de la evitación del tema, como decías, no lo platicamos y si alguien lo menciona es como no me gusta, como cambiamos de tema. Esta aversión que le tenemos, entre otras cosas, tiene que ver, por supuesto, con el miedo a la muerte. Y otros factores que influyen, que tienen que ver con aspectos psicológicos, que son esta cuestión de no digas muerte. O sea, la palabra en sí, ya no hablemos del evento, la situación, el deceso, sino la pura palabra ya genera un tabú. Es como la palabra sexualidad, como la palabra Dios, también ya te despierta muchas cosas sin tener que abordarlo o ahondar en el tema. Entonces, también hay una creencia cultural de que si lo digo, lo atraigo, o lo provoco, o lo creo. Es decir, incluso hay frases que he visto de muy poca fidelidad que dicen lo que crees, creas, o una cosa así, medio de marketing. Entonces, este tipo de cultura o de creencias o de ideologías que se fomentan en la sociedad nos va a provocar, no digas muerte porque qué tal que alguien se muere. Y entonces tendemos a generar rituales como para lidiar con eso. Y está el típico toco madera, ¿no? Entonces si alguien dice, imagínate que me muero, ay no, toco madera. Y cosas así que son más por la superficialidad que por la realidad como tal. Entonces, entre otros, no nos va a gustar porque creemos que al decir muerte estamos provocándola, como si tuviéramos esa capacidad, ¿no? De que se muera y se murió. O bueno, que no se muera y que entonces no se muera, ¿no? Y cuando lo piensas un poquito, realmente podemos darnos cuenta que, como bien decías, es algo inesperado y es algo que escapa a nuestro control, que ese es otro de los factores por los cuales nos genera cierta aversión el temita y por supuesto abordarlo, porque finalmente vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente no tenemos nada que hacer ante la muerte. No lo puedes preparar, no lo puedes prevenir, tú bien lo decías, de pronto sales y en tu casa, en el baño, sin embargo las personas tendemos a la búsqueda del control. Hay algo que se llama locus de control interno y locus de control externo. Y el primero se refiere a cuando creo, cuando tengo la idea o la sensación de que lo que sucede tiene más que ver conmigo que con el afuera. Entonces, si no salgo tarde, si no salgo con ciertas personas, si no voy a tal lugar, si me pongo el cinturón de seguridad, estoy con la sensación de que yo controlo que no pase eso que no quiero que suceda. Y por el otro lado hay personas que tienen más al locus de control externo, es decir, yo creo que no importa lo que yo haga, es el destino, es la vida, estamos en las manos de Dios y siempre le vamos a atribuir al afuera. Entonces no hay mucho que tú puedas hacer realmente. Y jugamos un poquito entre los dos bandos prácticamente todas las personas. Entonces, el primer punto sería empezar a hablarlo. ¿Cómo? Entendiendo que porque yo diga, y si me muero ahorita, no va a pasar que me muera. Es más, si alguien me desea ahorita la muerte, no creo que tenga el poder, ¿sabes? De, a ver que se muere y chinga, se murió. No va a suceder. Entonces, en medida que podamos acercarnos un poquito más a los contextos reales, nos va a ser menos difícil y, por qué no, en algún punto hasta fácil abordar el tema. Y este sería el primer paso para empezarnos a relacionar con él y, como decías, te acostumbras, le vas bajando un poquito como al miedito, como a esta expectativa negativa que tenemos sobre el tema. Es algo importante porque también esto responde a un principio de la evolución.
lo que se llama el principio de la habituación. Es decir, nosotros, para poder sobrevivir como especie, nos acostumbramos o nos adaptamos a prácticamente todo, hasta que tu cuerpo ya no pueda y entonces pereces. No hay de otra, o te adaptas o pereces. Lo mismo podríamos aplicar con la cuestión del tema. Si nosotros empezáramos a hablar un poquito más de sexualidad, de Dios, de la muerte, lo más seguro es que con el tiempo nos genere menos dificultad, menos aversión. Eso va a facilitar que lo abordemos, que lo platiquemos más en confianza y estaríamos mucho más informados. Entonces eso sí nos podría acercar un poquito a la asimilación del tema. Claro. Aquí también, Dorian, ¿cuál es tu opinión acerca de todas algunas personas que quizá presienten su muerte? Quizá es algún don, lo consideras tú, no sé. O sea, porque si no aún, ¿cómo te podría decir? De una u otra forma sí hay gente que quizá lo presiente ya, entonces como que se les prende el foco de, ay, estoy presintiendo esto y no sé, tengo que arreglar lo que tenga que arreglar para poder irme en paz si me llegase a pasar algo. Bien, pues mira, no podríamos hablar de la experiencia individual de cada persona, incluso estaríamos un poquito sesgados si dijéramos o quisiéramos como descartar esas premoniciones o esa sensación interna. Ojo, una cosa es que yo en algún punto por mi circunstancia, a lo mejor de salud o familiar o cualquier aspecto circunstancial, yo empiezo a sentir que se me llega la hora, probablemente. Esto tal vez quepa más en aspectos de enfermedad, personas que ya están en el hospital o que llevan un proceso a lo mejor degenerativo, y entonces, o que están en un proceso paliativo, ¿no? Médico, que nada más es sobrellevar la enfermedad hasta que llegue el momento. Probablemente ahí podríamos como considerar una cercanía a esta sensación, a esta premonición. Sin embargo, es bien diferente las personas que dicen de ti, que buscan como generar, no sé si son premoniciones, adivinaciones, o por este lado, pero cuando se refieren a otro ser humano, ahí escapa completamente al control de uno, obviamente. Y si ya es difícil considerar que uno sobre su propia vida pudiera tener como esta capacidad, es completamente diferente con otro ser humano, ¿no? Nadie podría decir o inferir o suponer sobre otro. Entonces no tenemos como evidencia así, digamos, fidedigna que diga que eso es viable, pero siempre existe pues la excepción a la regla, de alguna manera, bajo ciertas circunstancias se podría considerar, pero nunca lo vamos a poder comprobar, puesto que si la persona tuviera la razón, pues fallecería. Y si no tiene la razón, pues va a decir que sí, que sí, que sí, hasta que en algún punto va a fallecer. Entonces, ¿cómo saber si yo sentí que hoy, o si yo llevo 3 meses sintiéndolo, finalmente sí, y algún día voy a morir, ¿no? Entonces, es como buscarle a fuerza Es algo así como que tú dispararas, no sé, una bala a la pared, y luego vas y le dibujas un blanco. Y dices, mira, la atiné. ¿Sabes? Es un poco confuso esto. Sin embargo, la cuestión de la muerte, tú lo dijiste en un principio, es algo inesperado. Nadie se lo espera, obviamente nadie lo quiere, en la gran mayoría de los casos de las personas, pero no lo tenemos como, no podemos adivinar algo que no existe. Tú no podrías encontrar algo que no hay. Es decir, el futuro como tal no existe. Realmente lo vas construyendo todos los días con tus decisiones, con tus actos. Tu salud futura, es decir, apenas el día de ayer platicaba con un chico, con mi sobrino de 16 años, y le tenía miedo a crecer. Y si no la pego, y si no me sale, ¿no? Y entonces ya se está imaginando un futuro que no existe. Finalmente, y le platicaba que el presente, mi presente, a su edad, jamás fue parte de mi imaginación. Nunca me imaginé estar aquí con Erwin, sentado detrás de una cámara, o mejor dicho, frente a una cámara, porque no podemos construir algo que no existe, no lo puedes imaginar. Lo mismo pasa con la muerte. Sabemos que es un hecho, no hay para dónde hacerse, no hay absolutamente nada que tengamos, y cuando no estamos relacionados con el tema nos va a generar mucha aversión, mucho miedo, preocupación, angustia, ansiedad. Y para poder lidiar con esto vamos a crear una serie de estrategias. Y nos podemos ir a lo que comentabas, premoniciones, esoterismo, tarot y cosas así como para tratar de entender cuándo, cómo, por qué, y eso probablemente responde a una necesidad de nuestra inquietud, nuestra ansiedad, probablemente eso nos dé algo más de tranquilidad. Sin embargo, es un hecho que va a llegar y que no nos podemos hacer a ningún lado. Entonces, todas estas estrategias son una respuesta. Como decías, probablemente pensar que hay otra vida me ayuda a aligerar la idea de se va a acabar mi vida. Y entonces cuando tenemos este tipo de concepciones, de creencias, de ideas, me es más fácil lidiar con esta vida y con la muerte de esto que conocemos de este mundo terrenal, porque me queda la esperanza que hay algo más.
¿sabes? Bien lo comentabas, en la reencarnación, por ejemplo, en el budismo o en otro tipo de paraíso, de cielo, según la religión, ya tiene sus medios y sus formas, pero finalmente todos te ofrecen otro tipo de vida. Y entonces esto responde a nuestra necesidad de no querer morir, nuestro miedo de ansiedad y obviamente nuestra tendencia a que sea perpetuo. Y entonces sí te dice, no, que vas a vivir eternamente. Claro, sobre todo aquí hay algo también que llama mucho la atención, Dorian. Por ejemplo, platicar de este tema con los niños, ¿cómo consideras que sería lo ideal? Quizá a lo mejor están, no sé, quizá un niño que acaba de perder a su mamá o a su papá, no sé, en algún accidente o cosas así, vamos a ponerlo así como un ejemplo, ¿verdad? Ok, sí, claro. Pero si esto llega a suceder, ¿cómo acercarse con un niño y poder platicar de estos temas? Porque quizá ya una persona más grande, un adulto o un joven, pues ya tiene un poquito más de noción y, sí, y tiene una mente más madura, pero un niño que tiene una mente muy inocente y de repente los niños preguntan, si por ejemplo el niño perdió a su mamá, ¿y es que dónde está mi mamá? O sea, para muchos es muy fácil decirle, pues tu mamá anda de viaje, pero ahorita no va a regresar, o sea, como crear ese tipo de mentiras piadosas para poder desviar un poquito el tema de la cuestión de la muerte, exactamente. Pero yo creo que también dentro de esas familias, o sea, algún día le tienen que decir al niño, la verdad. Se va a enterar. Ajá, o se va a enterar por sí mismo y a lo mejor y no lo va a tomar bien. Exacto. O luego llegan los enojos más adelante, es que nunca me dijeron que mi mamá ya no estaba de comida, o sea, son como muchas cosas que quizá a la larga pues pueden traer más problemas. Sí, por supuesto. Ajá, pero en este caso, en un niño, ¿cómo pueden platicarlo? Ok, mira, es importante que partamos del hecho de que nadie puede ofrecer algo que no tiene. Entonces, si yo mismo como adulto responsable no tengo la capacidad de lidiar con un duelo, con una pérdida, difícilmente voy a poder ayudarle a alguien más a entender o a lidiar o superar o a sobrellevar esta situación. Entonces, lo primero sería trabajarlo uno a nivel personal. Yo con mi duelo, ¿cómo lo estoy llevando? Obviamente si en el caso que tú ponías como pareja, si perdí a mi pareja y tengo hijos, yo tendré que lidiar con mi duelo para estabilizarme lo más posible o por lo menos lo suficiente para poderle transmitir eso a mi hijo. En general, lo primero es trabajarlo uno. ¿Con quién? Psicólogo. Hay otras propuestas como la tanatología que mucha gente le sirve específicamente, pero la cuestión de la tanatología es que no es para todos, no es como para todo el mundo, y el psicólogo sí, un psicólogo sí puede ayudarte con todos los aspectos emocionales. Entonces puedes acercarte con diferentes propuestas y ver cuál te va funcionando. Pero el primer paso es trabajarlo uno. Y el segundo sería un principio también general con todos los niños. Lo que él te pregunte, respóndele eso. O sea, no le inventes más cosas, no le pongas de tu cosecha. Lo mismo con la sexualidad, lo mismo como con Dios, lo mismo con... Lo que él te pregunte, eso respóndele. Porque muchas veces pasa como en los juicios, ¿sabes? Como que entre más dices, al rato te enredas y buscas y le metes muchas más cosas porque estás suponiendo que el niño está pensando, sintiendo, que le preocupa, pero son atribuciones tuyas, son inferencias que estamos de nosotros. Entonces, solo concreto lo que te pregunte y específicamente en el tema de la pérdida, es importante no mentirles. Eso es bien, bien importante. Tú lo abordaste, lo hacías muy acertado. Lo primero es no mentirles, pero ¿sabes por qué les mentimos? Porque nos duele a nosotros, porque nosotros tenemos miedo, porque nosotros no queremos verlos sufrir. Y esa es una mentira por sí misma. Es decir, la vida conlleva sufrimiento. La existencia como tal implica dolor, implica pérdida, hambre, frío, quemadas, accidentes, choques, mentiras. Es parte de lo que existe. Entonces, quererle vender una idea nada más bonita del mundo a los niños es falsa. Ya esa es una mentira. Entonces, lo primero sería trabajar con nuestros propios problemas para poder estar lo más sano y entonces transmitir de una mejor manera aspectos difíciles, que sean más saludables. Entonces, no mentimos, eso sería el primer punto. Y lo segundo, ser concretos y tal cual, desde nuestras propias creencias. Si yo creo en Dios o algo, está en el cielo. Si creo en la reencarnación, al ratito aparecerá. No lo sé, serían creencias personales, pero lo primero es no mentirles. Sí, yo creo que eso es algo un punto clave. Sí, por supuesto. Dentro de este tema, porque te digo, o sea, ya los adultos pues lo logramos entender y pues vamos viviendo con él. Medio lo entendemos, ¿verdad? Y tratamos de lidiar y de vivir con ese duelo. Pero luego sí, de repente los niños sí, como tú lo mencionabas, no les decimos por la cuestión de que no queremos verlos sufrir.
Y eso es nuestro. O sea, yo no sé cómo lo está experimentando él, pero como yo estoy sufriendo, creo que él va a sufrir, yo supongo que él va a sufrir, Sí. y si le digo le va a doler y todo, y en parte pudiera ser cierto, y es parte de la vida, y es de algo que tenemos que empezar a aprender a lidiar, pero nosotros lo tenemos que resolver primero para podérselos pasar como al costo un poquito más, digamos, sutil, pero honesto. Claro, eso es muy importante, Dorian. Ser muy honestos, decir, ahora sí que hablar con toda la verdad. Quizá son inocentes los niños y a lo mejor ellos no lo van a entender las cosas al 100% como un adulto, pero se lo tratas de pintar un poquito a su modo de ellos, o sea, exacto, hablarles como en el lenguaje de ellos, quizás lo van a entender. Y hoy por hoy, gracias a la tecnología que casi siempre sale a colación en los diferentes temas, existen muchos, por ejemplo, cuentos, analogías, imágenes y pequeños videos aterrizados a su desarrollo para cada niño que te ayudan, que son buenas herramientas precisamente para abordar el tema. Claro. Y le pones un videíto con caricaturitas que le va a gustar y ese le va a ayudar a entender el mensaje, y tú nada más haces como el cierrecito, como el acompañamiento. Ya ni siquiera tienes tú que matarte o romperte la cabeza para empezar. ¿Cómo le explico? A partir de lo que ya tenemos con los desarrollos de la tecnología, es bien fácil compartirles sobre estos temas y otros, incluso con la sexualidad, incluso con muchos, ya hay formas de comunicar y de transmitir esta información. Ojo, aquí el problema es en uno, cuando uno tiene el prejuicio de que eso está mal, de que eso no es bueno, y entonces el problema es de acá, no de allá. Desafortunadamente, como de aquí vamos a educar o vamos a alimentar, allá se construye un ser humano a partir de lo que recibe de los demás, de sus adultos responsables. El detalle es que nosotros le vamos a estar aportando lo bueno y nuestras broncas, nuestros prejuicios, nuestras ideas, es lo que le estamos dando. Entonces siempre la invitación es lo mejor que puedes hacer para casita. La mejor recomendación sería lo que tú puedes hacer por otro que amas es trabajar en ti. Muy bien, excelente, Dorian. Creo que sí estás en toda la razón. Y sobre todo es un tema que abarca muchísimas cosas, como bien lo mencionabas, creencias, culturas, o sea... Sí, claro, sociedad, familia, personalidad. Claro, entonces es algo que quizá deben de tomar en cuenta y platicarlo, ¿verdad? En algún momento, quizá no en la mañana, a lo mejor y en algunos días, o no sé, de repente va a salir la plática en casa, entonces es como la cuestión de no espantarse tanto y hablarlo, ¿verdad? Mira, lo comentaste, como dices, esperar un momento, algo, no hay un momento correcto para hablar de la muerte. Finalmente, cualquier momento que tú pudieras diseñar como abordar el tema estaría interesante. Sí, claro que sí. Y bueno, Dorian, de verdad esta charla me pareció muy interesante y sobre todo también espero que para el público televidente. Ojalá que sí. Sí, claro que sí, porque sí es un tema que muchas veces se toca. O por lo general hablamos un poquito más de temas relacionados con psicología, amigos y todas esas cosas, pero también pues algo un poquito más, podemos decirlo como un poquito más fuertecito para poder ahora sí que despejar muchas dudas o por ahí algunas preguntas o cuestiones que la misma gente se hace, porque en algún momento van a tener que hablar, que platicar de estos temas. Así como platicamos algún día de la sexualidad con los hijos, también este tema es muy interesante. Y Dorian, para todo el público televidente que nos está viendo en estos momentos, si por ahí quieren realizarte una visita a tu consultorio o seguirte en tus redes sociales, por favor nos puedes proporcionar tus medios de contacto. Sí, claro que sí, pues estamos en las redes sociales, en YouTube, como Dorian Significa, igual que en Instagram. Ajá. Particularmente en Facebook hacemos unas transmisiones una o dos a la semana donde compartimos esto y muchos más temas. Por ahí tenemos una sección de fin de semana con temas fuertes en la nochecita del sábado. Ajá. De sexualidad, de la muerte, de política, de esas cositas interesantes. Y entre semana hacemos como un poquito más de este tipo, ¿no? De psicología en general para todos. Nos pueden contactar por ahí en las redes sociales, particularmente en Facebook y en el 4189-9362. Muy bien, excelente. Sigan a Dorian en todas sus redes sociales, de verdad los temas que él imparte ahí en sus en vivos son muy buenos. Despejan algunas dudas de por ahí, de todos, la red de contactos que tienes por ahí en Facebook, de todos los seguidores de la página principalmente. Sí, ya bastantitos. Ajá, entonces de verdad da muchísimo gusto saber que tienen una página donde pueden despejarse de todas las dudas que tengan y con muchísimo gusto pues obviamente estás recibiendo cada una de sus preguntas y obviamente responderlas como... Sí, ahí está la invitación. De hecho hemos durado hasta casi 3 horas porque la gente sigue y comenta y ahí estamos hasta que nos duela el cuello. Y fíjate que me hacían una observación en la semana que nos veían aquí en la televisión y que comentaban que si esto estaba planeado, que si antes del programa
ya escribíamos las preguntas y las respuestas. Por ahí me hacían observaciones sobre el programa. Decíamos que no, que realmente es parte de lo que va dándose, fluyendo y que es como más natural. Y por ahí me decían, no te creo. Bueno, pues para la gente que nos ve, pregúntele. No, sí, de verdad, o sea, aquí no, porque no preparamos las preguntas. Yo creo que aquí es más establecer la charla, o sea, estás hablando y te empiezan a surgir dentro de la misma plática todas las preguntas, por ejemplo, que yo te hago o que Víctor te ha realizado. Ya aquí ya va dependiendo de cómo se va desenvolviendo la plática y todas las dudas, porque quieras o no, todos los temas en algún momento, bueno, por ejemplo, yo también me pongo a pensar, digo, o sea, nunca había escuchado de este tema y de repente tú empiezas a hablar, empiezas a platicar y a mí me empiezan a salir a mí muchas preguntas, porque son temas que quizá nunca en mi vida los pude haber visto o nunca me platicaron de ellos, y que en este caso vengas y platiques de ello, pues empiezan a surgir muchas dudas, porque quizá en algún momento de mi vida más adelante los pueda yo aplicar ahora sí que tanto mi entorno familiar como el entorno social. Y que esa es la idea, ¿no? Para compartirlo con todos y que sea conocimiento de uso, de aplicación. Sí. En las redes sociales por ahí me comentaban, incluso hoy por la mañana me buscaba alguien y me hacía la observación de que le han servido estos lives que hacemos, las preguntas, la información, porque es como una guía, un caminito que puedes ir siguiendo y construyendo juntos, ahí entre todos, haciendo una comunidad muy interesante y con la guía de un profesional. Y creo que es parte de eso, ¿no? Como divulgarlo para el uso y la práctica del común, de todos. Sí, claro que sí, eso es muy importante. Bueno, Dorian, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en nuestra última sección de la emisión de este martes. Y sobre todo, nuevamente hacerte la cordial invitación que vengas el próximo martes con nosotros a compartirnos más temas. Si no me muero. Sí, no, claro que sí. No, hombre, de verdad que estoy muy agradecido por haber compartido este tema el día de hoy contigo. Y bueno, te espero la próxima semana. Claro que sí. Aquí estarás con nosotros y también el público televidente. Dorian estará con nosotros la siguiente semana. Muchas gracias, Dorian. A usted, gracias. Gracias. Amigos, los invitamos a que nos acompañen a despedir la emisión del día de hoy. Vamos a una breve pausa comercial, la última, y regresamos aquí a tu tiempo para despedir juntos el programa del día de hoy. No le cambien, ya volvemos.